Durante 12 sangrientos años, las principales potencias de Europa se enfrentaron por todo el mundo para decidir quién se quedaría con la corona española y su inmenso imperio colonial, la pujante Francia de Luis XIV o el vasto imperio austriaco de los Habsburgo. Todo empezó con el reinado de Carlos II, quien, víctima de diversas enfermedades causadas por la consanguinidad respectiva de sus predecesores, no había sido capaz de producir un heredero al trono. Con la muerte del viejo rey cada vez más cerca, se propusieron 3 candidatos para la sucesión. El primero era el archiduque Carlos de Austria, hijo del emperador austriaco y bisnieto por parte materna de Felipe II. Como su reinado supondría la continuidad del reinado de los Austrias en España, los franceses se oponían a ella para no continuar rodeados por potencias hostiles. Otro candidato más peligroso para la estabilidad europea era Felipe, duque de Anjou, un nieto de Luis XIV, cuya madre era hija de Felipe IV. A él se oponían por contra Inglaterra, Prusia y Holanda, quienes preferían que el imperio español siguiera en manos de la decrépita dinastía austríaca, que no representaba una amenaza comparable con el expansionismo francés. Finalmente había una tercera opción, José Fernando de Baviera, hijo del elector de un insignificante principado alemán. Aunque esta era la opción más segura para el equilibrio de poderes en Europa, al no poner a España en manos de ninguna gran potencia, la muerte del joven príncipe en 1699 puso a la corte española en un dilema: continuar con la dinastía de los Habsburgo o pasarse a los Borbones. Al final, los consejeros de Carlos II cedieron a las presiones francesas y lo convencieron para que nombrara a Felipe como su sucesor, quien fue proclamado el 8 de mayo de 1701 tras la muerte del último de los Austrias. La creación de una gran superpotencia borbónica hizo cundir el pánico en las cortes europeas, y los agraviados austríacos pronto contaron con el apoyo de Inglaterra, de Holanda y de Prusia, para luchar contra Francia y España y para poner a Carlos en el trono mediante el Tratado de la Haya, a los que posteriormente se unirían en 1703 Portugal y el Reino de Saboya. La guerra empezó con una ofensiva austriaca contra el milanesado español, mientras los ejércitos franceses chocaban con los aliados a lo largo del Rin y la frontera holandesa. Al mismo tiempo, los ingleses se sumaron al esfuerzo de sus aliados, desplegando una fuerza expedicionaria al mando del duque de Marlborough en Alemania y realizando excursiones navales contra Cádiz y la base naval de Rota. En 1704, el desembarco del archiduque Carlos en Portugal supuso una escalada de los acontecimientos al llevar el conflicto a la península ibérica, ocasión que los ingleses aprovecharon para adueñarse del estratégico peñón de Gibraltar. Hasta ese momento, los reinos de Valencia, Mallorca, Cataluña y Aragón se habían mostrado favorables a Felipe V, a quien habían proporcionado importantes subsidios militares a cambio de la concesión de ciertos derechos en las Cortes. Sin embargo, la irrupción de los que apoyaban a los Austrias en un teatro peninsular abrió la puerta a una alianza con el archiduque, que permitía recuperar el rosellón catalán y conseguir derechos comerciales con América. A ello se sumaba el temor a las medidas centralizadoras que ya había implementado Luis XIV en Francia, y que, de ser imitadas por Felipe, supondrían el fin de la autonomía legal y política de estos reinos durante la corona española. Así, en 1705, ciertos sectores de la nobleza catalana se empezaron a levantar en armas contra el virrey borbónico y contactaron con los ingleses, a quienes aseguraron el apoyo militar en caso de que desembarcaran en el Principado. Inglaterra se comprometió mediante el Pacto de Génova a apoyar la insurrección con 12.000 mosquetes y un ejército por lo menos de 10.000 hombres, a condición, claro está, que los catalanes aceptaran a Carlos como su nuevo rey. Inmediatamente Carlos embarcó en Lisboa rumbo al Levante, y en agosto los aliados desembarcaron en Barcelona una fuerza multinacional de 17.000 soldados, que tomó el castillo de Montjuïc al asalto y barrió a las escasas fuerzas borbónicas desplegadas en Cataluña. Animados por este fulgurante éxito, tanto Valencia como Aragón también se sumaron a la causa del archiduque en diciembre. A ellos se les uniría al año siguiente Mallorca, que se levantó en septiembre tras la llegada de la flota inglesa a Palma. Felipe fue rápido en responder a esta nueva amenaza y atacó al Principado con un ejército de 18.000 hombres, que puso sitio a Barcelona en mayo. Con toda la ocupación que estaba ocurriendo en Madrid por parte de los partidarios de los Austrias desde Portugal y la llegada de una nueva escuadra británica con refuerzos a las costas catalanas, dio al traste con todos estos planes, con lo que Felipe se tuvo que retirar al interior de la península para recuperar el control de Castilla. La desastrosa derrota de los franceses en Ranilies y la pérdida de Flandes a manos de Valdeburg terminaron por complicar la situación de los ejércitos borbónicos, que a principios de 1707 parecían perder terreno en todos los frentes.
Con el objetivo de llevar la guerra a territorio felipista y de paso ocupar Murcia, los aliados planearon una ofensiva en dirección sur desde Valencia y tras cruzar la frontera se enfrentaron con los borbónicos en la localidad manchega de Almansa. Al mando del ejército de su nieto, Luis XIV había puesto al duque de Berwick, un hábil general que ya se había distinguido en 1705 con la toma de Niza a los saboyanos. Este decidió esperar a que los aliados atacaran su línea, momento en que aprovechó para lanzar un ataque por ambos flancos con la intención de rodear a los partidarios de los austrias. Por la izquierda, el ataque no consiguió atravesar las líneas aliadas, pero en la derecha la caballería española consiguió rechazar a sus oponentes ingleses y abalanzarse luego contra la retaguardia de la infantería austriaca, que a punto estuvo de romper el centro borbónico. Esta maniobra decidió la batalla, que llevó a la caída del Reino de Valencia, la ocupación de Aragón y la supresión de sus fueros y leyes por parte de un vengativo Felipe V. Sin embargo, esta derrota no supuso el fin de la causa del archiduque, que gracias a los inagotables cofres ingleses tenía acceso a un suministro casi ilimitado de soldados y material bélico. A la llegada de estas nuevas fuerzas aliadas se le sumó la retirada de los regimientos franceses para hacer frente a la creciente presión de Marlborough, que estaba capturando una tras otras las fortalezas que defendían la frontera francesa. Este breve respiro permitió a Carlos lanzar un último ataque a cara cruz en la primavera de 1710. La campaña empezó bien con la derrota de los borbónicos en Almenar y la ocupación de Madrid por segunda vez, pero la hostilidad del pueblo y la llegada de Felipe V con su ejército convencieron al archiduque para que se retirara tras solo un mes en la capital. En el camino de vuelta a Cataluña, las fuerzas aliadas se separaron, lo que permitió al mariscal francés Vendôme batir primero a los ingleses en Brihuega y luego a los austriacos en Villaviciosa, dos derrotas que sellaron el destino del bando austriacista en la península. La llegada de Carlos a España provocó una polarización de las lealtades y una lucha fratricida entre españoles de todas las clases y territorios. La corona de Aragón se inclinó por el archiduque, intentando recuperar peso en una monarquía cada vez más castellanizada y con tendencias centralizadoras. Castilla, por su parte, se aglutinó en torno a Felipe V, a quien sostuvo hasta en sus horas más bajas. Esto no significa que no hubiera castellanos que siguieran al archiduque, ni catalanes que se mantuvieran fieles al Borbón. El apoyo a ambos contendientes respondió a actitudes complejas que dependieron en gran medida de factores locales y de las circunstancias bélicas. En cualquier caso, la contienda dinástica fue tomando para los reinos de la Corona de Aragón un cariz de lucha por la preservación de sus fueros, sobre todo desde la promulgación de los primeros decretos de la nueva planta que acabaron con las libertades de Valencia y de Aragón. El momento decisivo se produjo en 1711, con la muerte inesperada del emperador José I, sucesor de Leopoldo I, que convirtió en heredero del Imperio alemán a su hermano Carlos. A pesar de que el balance militar en el conjunto del conflicto europeo fuera muy positivo para Austria y sus aliados, y de que en varias ocasiones Luis XIV estuviera a punto de claudicar, la guerra no se decidió en los campos de batalla. El acceso del archiduque a la dignidad imperial con el nombre de Carlos VI implicó un cambio en la concepción del conflicto por parte de los aliados, que ahora temían el excesivo poder que iba a tener el emperador. En nombre del equilibrio europeo era necesario proceder a un reparto de los territorios de la monarquía española que fuera aceptado por ambos bandos. Esto fue en definitiva lo que se acordó en el Tratado de Utrecht, suscrito en abril de 1713, con el que prácticamente se zanjó el conflicto internacional. En virtud de este acuerdo, Felipe V recibía el dominio de España y América, mientras que perdía todas las posesiones españolas en Flandes e Italia, la mayoría de las cuales pasaban al emperador Carlos. El tratado era muy favorable a los aliados, pues los ingleses conservarían Menorca, tomada en 1708, y conservarían Gibraltar, mientras que Carlos recibiría Nápoles, Flandes y el Milasenado. Sin embargo, en Cataluña los acontecimientos siguieron un curso distinto a lo discutido en las conferencias de Taz. El archiduque Carlos marchó a Viena para ser coronado emperador en septiembre de 1711, dejando a su esposa, la emperatriz Isabel Cristina de Brunswick, encargada del gobierno en Cataluña. Inicialmente todo parecía indicar que el emperador no iba a desamparar a sus súbditos catalanes, y que Inglaterra tampoco dejaría de cumplir su promesa de defender las libertades catalanas. Sin embargo, Inglaterra fue la primera que decidió retirar sus tropas de Cataluña en 1712, medida seguida por el resto de las potencias aliadas tras la firma del Tratado de Utrecht. La marcha de la emperatriz en marzo de 1713 causó un gran descontento en las instituciones catalanas. Cataluña había sido el primer territorio de España en reconocer al archiduque Carlos, y su futuro estaba ligada a la suerte del pretendiente. Además, poco se podía esperar de la clemencia de Felipe V.
Las embajadas inglesas, para interceder por los pueblos catalanes, se toparon con una negativa rotunda del monarca Borbón, y los aliados no estaban predispuestos a obcecarse en un asunto tan espinoso. Así lo comprobaron de primera mano los emisarios catalanes enviados a Utrecht, cuando vieron que el tema de la preservación de sus privilegios quedaba arrinconada ante la luz de intereses políticos y económicos que allí se trataban. Finalmente, el emperador tuvo que ordenar a su virrey en Cataluña, el general Starhemberg, la evacuación de sus tropas y aconsejó a los catalanes que suplicaran el perdón de Felipe V. Viéndose abandonada en julio de 1713, la Generalitat, que era el organismo oficial y judicial emanado de las Cortes catalanas, convocó una gran asamblea estamental para determinar si había que continuar la lucha o, por el contrario, negociar la sumisión a Felipe V. La resolución adoptada fue la de proseguir en solitario la resistencia. El caballero Manuel Ferrer y Sitges, uno de los principales partidarios de esta decisión, señaló en su discurso que la defensa de los privilegios catalanes llevaba implícita la liberación del despotismo que los ministros castellanos habían impuesto en toda España. Esta decisión, provocada por la actitud inflexible que Felipe V mostró en la negociación, hizo que salieran de Barcelona muchos miembros de la nobleza, de la burguesía y del clero, a la vez que entraban en la ciudad los elementos antifilipistas más intransigentes, que radicalizarían aún más la resistencia. Por entonces casi toda Cataluña estaba ya en manos de las tropas borbónicas. El mando militar de los austracistas recayó en el general Antonio Villarroel, un militar experimentado que tuvo que conducir las operaciones con la constante intromisión de la Diputación y el Concejo barcelonés. Precisamente, a iniciativa de la Diputación y no del comandante en jefe, se llevó a cabo una expedición a fin de reagrupar a las fuerzas austracistas y llevar algún socorro a la ciudad de Barcelona. La lucha en el territorio catalán fue muy dura entre las partidas armados de uno y otro signo, causando grandes estragos entre la población civil. Como señaló un testigo, no fue privilegiada la vejez, el indefenso sexo ni la tierna infancia. Pero todas las tentativas de movilizar a los pueblos en contra de Felipe V y aligerar de alguna manera el cerco sobre Barcelona tuvieron muy poca fortuna. Solo a principios de 1714, la imposición de un subsidio para el mantenimiento de las tropas borbónicas produjo un alzamiento general en diversas comarcas catalanas, movimiento que no tuvo ninguna conexión con Barcelona y que fue rápidamente sofocado. Durante los primeros meses de 1714, las fuerzas borbónicas al mando del duque de Populi no eran tan numerosas como para asegurar el bloqueo de la ciudad, lo que permitió que se introdujeran en ellas víveres y refuerzos enviados desde Mallorca y Ibiza, que permanecían leales al archiduque. La poca contundencia de los ataques sobre la ciudad y los socorros recibidos dieron nuevo ánimo a los barceloneses y afianzaron la actitud de los intransigentes. Mientras tanto, la Diputación se vio forzada a delegar las tareas de gobierno y la organización de la defensa en el Consejo del Ciento, ya que la Cataluña austracista quedaba reducida a la ciudad condal. Tras la paz de Rastatt de marzo de 1714, que fue un complemento al Tratado de Utrecht, los borbónicos trataron de llegar a un acuerdo para la rendición de la ciudad, pero Felipe V ofreció concesiones mínimas que no incluían el respeto por los pueblos de Cataluña y que fueron rechazadas por los barceloneses. Además, el lenguaje ambiguo de los ingleses y del emperador creó en los catalanes unas expectativas de socorro que tampoco se concretaron en nada. En julio de 1714, con la llegada a Barcelona del duque de Berwick, el asedio entró en su última fase. Las tropas sitiadoras se elevaban entonces a 40.000 hombres, mientras que dentro de la ciudad había poco más de 10.000 combatientes, la mayor parte miembros de la milicia de los gremios o coronela. Todos los hombres mayores de 14 años fueron llamados a la defensa, en la que participaron incluso sacerdotes y mujeres. Las operaciones tomaron entonces un ritmo vertiginoso. Tras intentar varios asaltos que le produjeron graves pérdidas, Berwick decidió bombardear a conciencia la ciudad. A principios de septiembre, cuando las brechas de la muralla permitían ya el asalto de los sitiadores, el general borbónico ofreció una nueva capitulación a los defensores. La Junta de Gobierno, formada por representantes del Consejo del Ciento, la Diputación y miembros del estamento nobiliario, decidió resistir, pese a la oposición de Rafael Casanova, conseller en cap de la ciudad, y del general Villarroel, que dimitió al considerar inútil la defensa. Esta renuncia hizo que se nombrara a la Virgen de la Merced como generalísimo de las fuerzas resistentes, en una clara muestra de la desesperación a la que habían llegado los catalanes. Como escribiría más tarde Voltaire en el siglo de Luis XIV, el fantasma de la libertad los hizo sordos a las proposiciones de su soberano. La ciudad caminaba hacia su ruina y todos los defensores habían hecho la idea de perecer entre sus muros.
Berbig comentó más tarde en sus memorias que la obstinación de estos pueblos era algo más sorprendente cuando había 7 brechas en el cuerpo de la plaza, no existía ninguna posibilidad de socorro y hasta no tenían ya víveres. En la madrugada del 11 de septiembre se produjo el asalto final. Villarroel reasumió el mando de las tropas y pidió a Casanova que condujera a la coronela hasta el baluarte de Samper, al objeto de rechazar al enemigo. Fue allí, enarbolando el estandarte de Santa Eulalia, la patrona de la ciudad, donde Casanova recibió un disparo en el muslo y tuvo que ser evacuado. Villarroel, por su parte, dirigió la defensa en torno a la plaza del Bor, donde resultó herido. El combate continuó todavía en el interior de la ciudad antes de que Villarroel pidiera el alto el fuego hacia las 2 de la tarde.